La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el programa en el que hace ya casi 15 años, ¿no? Estamos tratando de mostrarle ese mundo especial de los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios y que logran cambiar, manipular la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo continuamos con el tema que habíamos dejado la semana pasada, si no se acuerdan, repáselo en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, donde, bueno, pronosticábamos algo que se está empezando a cumplir, que Nicolás Dujovne, el nuevo, entre comillas, ministro de Economía, por supuesto, no se llama ministro de Economía, se llama ministro de Hacienda, y es en realidad, aparentemente, mucho menos todavía de lo que era Alfonso Prat-Gay, desvinculado por el gobierno de Cambiemos, que en lugar de ser de Hacienda y Finanzas, bueno, es solamente un ministro de Hacienda, o sea, una fraccioncita chiquitita de ministro de Economía, pero lo que habíamos pronosticado es que, como es un hombre, es un economista que viene, no digo que venga del periodismo, pero que tiene una enorme experiencia en comunicación, que iba a ser un poco una suerte de comunicador de la economía del gobierno y que por ende, bueno, iba a ser de alguna forma el ministro de Economía que el gobierno o que Mauricio Macri dice que no quiere tener. Y de hecho se confirmó que de alguna manera, según lo describen incluso internamente en el gobierno, Dujovne es el comunicador global, digamos, de las políticas económicas del gobierno. Y lo que para mí es muy loable, que si bien Nicolás Dujovne dijo un poco contrariando lo que escribió durante mucho tiempo, que en el Estado no sobra ni un empleado, bueno, no hace falta abundar en eso, pero lo que sí es cierto y es muy interesante es que va a tratar de atacar el principal costo argentino, el principal problema que hace que la Argentina sea un país muy poco competitivo y al que no vengan inversiones, y que es el problema laboral. Argentina tiene costos laborales altísimos, que no son altos los sueldos, por supuesto que no, pero son muy altas las cargas sociales, es muy alta la conflictividad, la más alta, probablemente la más alta del mundo, y es muy inflexible la legislación. Por ejemplo, ahora que cientos de miles de argentinos blanquearon un montón de plata, y seguramente que en marzo van a aparecer muchos más, hay cientos de miles de argentinos que podrían invertir, ¿en dónde? En Argentina. O sea, estamos esperando el maná del cielo de inversiones internacionales que no van a venir porque están esperando que primero los argentinos crean en Argentina. Ahora, para que alguien invierta en poner una pizzería porque blanqueó $100.000, no lo hace mientras sigan las condiciones laborales que tiene la Argentina desde hace 80 años o 70 años. Un tipo que tiene un proyecto no puede invertir a riesgo y contratar a alguien por contrato durante un año a ver si sale. ¿Qué prefiere la Argentina? Prefiere que ese pibe no sea contratado, que esté en la calle y que cobre un plan, cobre asignación universal por hijo y si quiere maguita que vaya y la robe o que esté en negro. En muchas reuniones con empresarios pyme, la frase es, antes de contratar a alguien me corto una mano. Antes de contratar a alguien me corto una mano. Bueno, y eso es sobre lo que de alguna manera el gobierno está tratando de empezar a trabajar. Ahora, ya en esa materia el gobierno, digamos, viene perdiendo, porque intentó en septiembre una muy interesante, muy loable ley de empleo joven, como para, bueno, no solamente sacar a los chicos que no trabajan, que son más de 1 millón, de la calle, sino también dinamizar toda la economía, facilitar que se los tome. ¿Qué dijeron los sindicalistas? Se la bocharon. ¿Por qué? Porque dijeron, no, esto se parece a una flexibilización. Y sí, macho, es una flexibilización, si no, no los tomaban.
Pero ¿qué es lo que pueden hacer los sindicalistas que no puede hacer o que no pudo hacer ahora ni el gobierno de Cambiemos y, por ejemplo, ni siquiera la Alianza, que fracasó con una interesante reforma laboral, que por esa reforma laboral no solamente fracasó esa reforma, sino que cayó todo el gobierno? ¿Qué es lo que pueden hacer los sindicalistas? Bueno, comunicar maravillosamente, además del enorme poder que tienen para parar el país y que lo demuestran todos los días, todos los días. La capacidad de comunicación es enorme. Ya salieron los sindicalistas con los tapones de punta a decir que el gobierno de Cambiemos quiere desfinanciar las jubilaciones, el PAMI, qué sé yo. Es mentira, pero tienen una capacidad de comunicación enorme. Nosotros nos enteramos del proyecto de empleo joven recién después de que fue rechazado, en lugar de tener un gobierno que, bueno, que difunda, que explique, que haga docencia, que nos convenza, que nos entusiasme con una reforma laboral que pueda hacer de la Argentina un país más competitivo. Porque los sindicalistas son excelentes comunicadores. Y por eso, entre otras cosas, vamos a hablar con unos expertos para, bueno, como siempre hacemos en la hora de Maquiavelo, no solamente criticar, sino también proponer. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. El gran desafío comunicacional del gobierno de Cambiemos va a ser llevar a la Argentina a un sistema laboral más económico, más flexible y que lleve a que los privados tomen gente, quieran tomar gente. Te digo el último ejemplo. Argentina tiene déficit fiscal crónico. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos a lo largo de los años resuelven el problema del mercado laboral tomando gente, tomando ñoquis. En el mundo no se necesita a un Estado que compense la falencia del mercado laboral. O hay un seguro de desempleo o los toman los privados. Bueno, acá no, y eso es lo que genera el déficit y lo que hace que la Argentina sea, bueno, aparentemente, esperemos que no, un país inviable. Y le digo con quiénes estamos. Bueno, ya lo conoce, Orlando D'Adamo, que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, entre otras tantas cosas. Lo tenemos a Roberto Varga, consultor político y de empresas también, y tenemos también el honor de tenerlo a Mateo Goretti, que también es consultor político y de empresas. Como siempre, ¿no? La idea es proponer. ¿Se puede hacer algo mejor en comunicación de una reforma laboral de lo que se hizo hasta ahora en Argentina, o es imposible? ¿Estamos ahí sometidos? No, yo creo que en términos de comunicación seguro que se puede hacer mejor, porque en realidad se ha hecho mal. Es decir, ha habido cosas que se manejaron razonablemente bien. La renuncia de Prat Gay, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo de algo que se manejó comunicacionalmente bien. Pero al lado de eso vienen otras cosas que se hicieron mal. Y a mí me parece que cuando uno piensa, por ejemplo, que este gobierno sacó casi 80 leyes, siendo ultra minoritario en el Senado y minoritario en la Cámara de Diputados, hay algo de la gestión política que se ha hecho razonablemente bien. Pero a mí me parece que, retomando cosas que hemos dicho tantas veces y tanto tiempo, lo que tenemos que recuperar es la idea de algún relato. Lo que aquí nos ha marcado es cuál es el país que yo imagino, cuál es el camino que vamos a transitar, y al final del camino nos vamos a encontrar con eso. Claro. Lo que ha tenido, por ejemplo, Trump, si querés
muy simplificadamente, pero muy adecuadamente para su público en su campaña en Estados Unidos. Sí, claramente, recuperando ese concepto, me da la impresión que al gobierno le sigue faltando una explicación más de fondo de cuáles son los objetivos que quiere conseguir en los primeros 4 años, a dónde se quiere llegar y entonces qué medidas habría que tomar para llegar a esos objetivos, que sin duda creo que una de las explicaciones, y me parece que cuesta y es difícil, pero que se pueden poner arriba de la mesa, es razonable explicarle a la sociedad que el mercado laboral, no en la Argentina, en el mundo, tiene una dinámica, tiene un dinamismo a partir sobre todo del impacto tecnológico, que si no se adoptan determinadas medidas, Argentina se va a quedar afuera de ese mundo. Y te digo, Entonces, es muy interesante lo que dice Roberto Varga, porque además encima, en Brasil, el presidente Michel Temer, que tiene una imagen pésima, pero más o menos la maneja, la pilotea en el Congreso, está por sacar, probablemente a partir de febrero, toda una serie de reformas laborales muy importantes. Sí, pero guarda que las inversiones van a ir a Brasil y no a Argentina. Seguro, pero quiero decir esto, digo, cuidado con esto, digo, si el gobierno lo explica bien, se aleja naturalmente, y creo que ese es el objetivo, de no ser considerado un gobierno ajustador en contra de trabajadores. ¿Por qué quiero decir esto? Nadie es más capitalista que Donald Trump. Sin embargo, a través de una cuenta, de su cuenta de Twitter, le acaba de comunicar a la General Motors que si se van de los Estados Unidos, él va a poner un arancel de 35 puntos para los coches fabricados en México. ¿Qué duda cabe que el salario... a la Ford le dijo algo parecido. Bueno, pero ¿qué duda cabe que el salario en Michigan va a ser de $1.500 contra los $400 que se pagan de salario en México? Quiero decir, la Argentina tiene que ir a buenos salarios para que haya mercado interno. Me parece que en Michigan van a cobrar $3.000. Bueno, pero digo, el problema ponele el primer empleo de un chico de 23 años o 22 años, no lo sé. Digo, el más bajo de la escala va a ser 3 o 4 a 1 con respecto a un sueldo en México. Es decir, hay que explicar que no es para decapitar el salario, sino para darle dinamismo para que haya un primer empleo. Y con esto cierro el concepto. Fíjate la experiencia de España. Digo, Rajoy, Macri va a viajar en febrero a España. El presidente Macri va, digo, este año 16 que terminó, 400.000 empleos nuevos se crearon con la reforma laboral. Digo, tomemos experiencias. Bueno, España también tiene una bastante fresquita ley de empleo joven. Bueno, por eso lo ejemplo. estoy diciendo. Poner arriba de la mesa los números, decir, mire, otras experiencias, esto se hizo, cómo se puede implementar. Yo creo que falta graficar las decisiones políticas. Hay que hacerlas mucho más razonables, más comprensibles. Ahora, me equivoco. Porque va a haber resistencia, naturalmente. Por eso, me equivoco o... los sindicalistas que ya con este tema de la baja de aportes, creo que es además solamente para las pymes, o sea, es un pasito chiquitito, pero se ve que los tipos tienen como, huelen que si funciona bien y si se demuestra que flexibilizando un cachito se toma más empleo, baja el desempleo y se dinamiza la economía, que de repente alguien puede decir, che, y si flexibilizamos un cachito más, entonces los tipos ya salieron con los tapones de punta. No, ahí el interés de los sindicatos es tener una mayor tasa de sindicalización. Vos tenés una cantidad de gente que hoy está fuera del mercado, entra al mercado y claramente son además típicos trabajadores sindicalizados por el monto que va a tener de salario, que creo que el blanqueo que se está pensando es hasta 12.000 o algo por el estilo. Pero a mí me parece, lo importante es que la Argentina no tiene una gran tradición de reformas laborales. Esto es un dato que me parece no tiene relevante. Ninguna tradición. Bueno, tuvo en los años 90, reducidos, tuvo en los años de Perón. De todas formas, toda la tradición, toda la cultura que nosotros tenemos de reformas laborales van en dos sentidos. Uno, las que no se hicieron porque las hacía el neoliberalismo, las que fracasaron. Las que funcionaron, por lo general, lo que se logró fue una expansión del mercado de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? La demanda de reformas laborales siempre se da cuando las cosas funcionan mal, cuando no tenés trabajo, que es el contexto actual. En el 89, cuando en el asumió 2000, Menem, que estaba... inmediatamente después cuando estaba, acordate, Duhalde, Caro Figueroa. Caro Figueroa antes que... Pero quiero terminar con este concepto. Yo creo que el gobierno, lo mío es especulación, no es información, no tiene una real intención de iniciar este año ese debate. Yo creo que las grandes reformas, si las
si finalmente Macri avanza, hay que ver eso, van a suceder luego el 17, o sea, a partir del 18. Mi sensación es que lo que el gobierno está tratando de hacer es de instalar un clima para este bendito blanqueo laboral. Esta es la sensación que yo tengo. No me imagino que el gobierno este año dé esa batalla. El gobierno tiene claro que las batallas que tiene que dar este año son 3, cuando vos hablás con los interlocutores del gobierno. La primera es crecer y que eso impacte en el bolsillo este año. Segundo, la relación con el peronismo para que pueda tener algunas leyes en el Congreso con su apoyo, pero dejándolo en la oposición para ganarle. Y 3, muy importante, ganar la elección en octubre. Yo no creo que el gobierno se vaya mucho de esos 3 objetivos. Sí, y quizá, este es mi anhelo, digamos, que lo que comentábamos de Brasil, que es muy probable que en febrero hay una suerte de renovación de las cámaras, de las autoridades de las cámaras en Brasil, y que Temer va por una flexibilización muy grande. Aumento de la edad jubilatoria. Un ejemplo de país que aumentó la edad jubilatoria, Alemania. Alemania lo hizo hace 8 o 10 años, lo hizo un gobierno socialdemócrata. Fíjate que hoy Alemania, durante todo lo que fue la crisis del 2008 o 2009, Alemania ni la tocó, en parte por eso. Apunta a una flexibilización de... El gasto público. Bueno, es que el gasto público en estos países... Lo están congelando 20 años. Lo están congelando en Brasil, no solamente el nacional, sino todos los estados brasileños lo están congelando. Y además están logrando normas para que vayan inversiones a Brasil. Y bueno, quizá en algún día lo vamos a mirar por TV y vamos a ver, así como Chile nos abandonó, digamos, en el mundo subdesarrollado en el que queremos estar, nos dejó y se fue, ¿no? Recordemos que el PBI per cápita de Chile, cuando Chile entró en su democracia, era la mitad PBI per cápita del argentino y hoy es el doble. O sea, Chile ya nos abandonó. Bueno, ¿sabés qué pasa? Sí, pero... Perdón, muy brevemente. Yo creo que Brasil es un contraejemplo, lamentablemente. Hoy la clase política brasileña tiene un consenso, gobierno bajísimo, y oposición, de que Temer es un presidente de transición y que tiene que hacer las transformaciones. El trabajo, el sucio, exactamente. Digamos. Además, Temer tiene mayoría con sus aliados en las cámaras. Yo creo que justamente es el contraejemplo de por qué Macri, por lo menos este año, no va a hacer eso. No va a querer o no va a poder hacerlo, después veremos. Por eso me parece que lo de Brasil hay que tomarlo con pinzas. Vamos a una pequeñísima pausa, pero vamos a hacer una de las preguntas favoritas, si se quiere, de la obra de Maquiavelo, que es, abro signo de preguntas, ¿es cierto, como dice Jaime Durán Barba, como dicen varios gurúes del gobierno, que a los argentinos no nos calienta la política? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. La hora de Maquiavelo. Bueno, esa pregunta, ¿no?, que la hicimos muchas veces en la hora de Maquiavelo. En una entrevista que le hicimos a principios del año pasado a Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, que es, digamos, el estratega comunicacional de Mauricio Macri, del gobierno de Cambiemos,
bueno, sostenía que a la gente no le interesa la política. Y claro, y todo lo que nosotros a lo largo del año pasado, y lo vamos a seguir haciendo este año por supuesto también, sostenemos que el gobierno tiene que comunicar más planes, tener relato, explicarnos a dónde quiere ir, es algo que, bueno, en la visión, no solamente de Jaime Durán Barba, me tocó charlar muy interesante con Julián Gallo, que es el gurú de las redes sociales de Macri, que sostiene exactamente lo mismo. Y claro, nosotros decimos en la hora de Maquiavelo, no, el gobierno tiene que explicar más, no solamente hablar, sino también lanzar campañas de comunicación más sutiles, ¿no?, sobre a dónde quiere ir. Pero claro, si a los argentinos no nos calienta la política, ¿para qué? Y esa es la gran pregunta. Les muestro un segundo una encuesta muy interesante que hicieron D'Alessio Irol y Sergio Bernstein, que me la mandaron para fin de año, una encuesta de fin de año. Muy interesante la pregunta. ¿Cree que en estas fiestas tendrá más o menos discusiones por diferentes posiciones políticas en la mesa de Navidad, la mesa de fin de año, donde se reúne la familia grande muchas veces, ¿no? Bueno, y le digo, 28 cree que menos discusiones, 27 cree que más discusiones, y solamente, pero mire qué interesante, solamente el 37% dice, solamente el 37% dice, no hemos tenido anteriormente discusiones por diferencias políticas. O sea, en 6 de cada 10 hogares ya se habían instalado los roces por temas políticos en las reuniones de fin de año. O sea, la famosa grieta, que sí, que no. Ojo, yo tengo que admitir, en mi mesa de fin de año, en Navidad, donde nos reunimos con la familia grande en la casa de mi cuñada, no hubo grieta porque estamos más o menos todos de acuerdo, pero se habló de política. 90% del tiempo se habló de política. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, perdón, no, cortito, simplemente, es proporcional al estadio que atraviesa el país donde vivís. Digo, en una situación de crisis siempre vas a hablar mucho más. Creo que ahora este es un escenario que hay determinados conceptos que están en disputa, evidentemente. Eso facilita cierta discusión. Este es un gobierno que la gramática que lo relata, que lo compone, que lo contiene, tiene un perfil mucho más bajo que el anterior en esa materia. Sí, seguro. Probablemente baje. O sea, pero no la tenemos a Cristina ahí con el dedito alzado. Si vos ves Borgen, la famosa serie danesa, que la recomendamos danesa a todos los que les interese este tipo de cuestiones, y bueno, se discute de otra manera, pero es Dinamarca. Esto es Argentina. En Suiza no creo que hablen mucho de política, pero bueno, los suizos no tienen problemas de cómo llegar a fin de mes, ¿no? Yo creo que el problema es complejo, porque me parece que además están pasando cosas en el mundo que marcan que, aparte de lo que estamos señalando acá, hay un problema con la representación de los políticos. Es decir, cuando uno piensa que lo que sucedió en el plebiscito, en el referéndum, perdón, ese fue un plebiscito en Escocia. Los nacionalistas dieron por sentado que ganaban, perdieron. El Brexit, Trump, Renzi, las elecciones... Colombia, que estaba ganado. Entonces, yo la pregunta que me haría es la siguiente. ¿La gente se interesa por la política? ¿La gente se interesa en la política cerca de las elecciones? Como bien decía recién, cerca de situación de crisis, después de un liderazgo como el de Cristina, que incentivó permanentemente la discusión, pero no diría que en ningún país del mundo la política como tal es el principal tema de la gente. Y esto se mide muy fácil, ¿cuánta gente vota? Si acá hacemos un sistema de voto optativo, en una elección presidencial crítica, te sube, sobre todo cuando la gente ve competitividad. O sea, una de las cosas que atrae a la gente en la época de las elecciones a la política es sentir que su voto tiene un sentido, porque la verdad acá hay algo importante que decidir y está reñido. Ahora, si voy a ganar el que va a ganar por el 35%, esto no pasa. Pero a mí me parece que paralelamente a esto, cuando uno ve lo que pasó con la elección de Donald Trump, que yo creo que así como hemos estado años hablando de la elección de Obama, vamos a estar años analizando la elección de Donald Trump. Claro. Y dice, este es un interlocutor distinto, se vincula con otras necesidades de la gente, y a mí me parece que está empezando a dar vueltas, sobre todo si al gobierno le llega a ir mal, es que puede empezar a decir, finalmente son todos más o menos iguales, y la verdad yo no sé si resuelven los problemas de fondo. Entonces, a mí lo que me preocuparía... Pero vos apuntás a que la gente en el mundo se está despolitizando. Está buscando
nuevos referentes. Los resultados de las elecciones en la mayoría de los países son, si querés, raros. A ver, ¿quién pensaba que el bipartidismo español iba a tener el problema que tiene ahora? Que estuvieron un año sin gobierno, aproximadamente. ¿Quién pensaba que se le iba a ocurrir a Inglaterra salirse de la Unión Europea, ni al primer ministro que lo organizó? Es decir, hay algún problema en las élites para interpretar a la gente. A todo esto se le suma que las encuestas están dando mal en todo el mundo. Gracias a Dios, no era un problema solamente argentino que se resolvía porque acá hacíamos todo trucho, sino que esto se ha dado en la mayoría de los países. Entonces yo diría que me parece que hay una conexión entre algunos políticos y la gente que pasa por otro lado. Yo creo que Donald Trump es un muy buen ejemplo. Ahora, además pasaron muchas cosas. Entonces tiene razón Jaime Durán Barba cuando dice los periodistas hablamos de temas que al grueso de la gente, sacando el famoso círculo rojo, no les interesa. Creo que el fenómeno es más amplio, es mundial y va más allá de la política. Lo que pasa es que la política es donde mejor lo ves, porque se ve rápidamente. A mí me parece que lo que está en crisis es la intermediación, los intermediarios. La política, en primer lugar, porque es el gran intermediario. Los medios tradicionales. En el mundo están en crisis las élites. La democracia delegativa, como la conocimos, está en crisis. Mirá lo que contabas vos de Brexit, de Colombia y cantidad de otros casos. Entonces, a mí me parece que circunscribir el tema de la política está bien, pero es insuficiente, es un fenómeno mundial. Sí, yo creo que Durán Barba tiene razón. La gente no confía en los políticos, como que tampoco confía en la mayoría de las grandes élites. Cuando vas a ver las encuestas sobre prestigio de las instituciones, te agarras la cabeza respecto a hace 10 años. Han caído todas a la mitad, sin excepción. En Europa, igual dentro, no dentro de ese desprestigio generalizado, los periodistas van zafando, ¿no? Sí, más o menos, Diego, perdóname, ¿no? Pero sí. Yo creo que vos lo que tenés es, y con esto termino, vos tenés una consolidación en detrimento de las élites o de los intermediarios de las comunidades. Vos participás de una comunidad, sos miembro igualitario de esa comunidad y tenés confianza en tus pares. El tema Twitter, Internet es un caso típico. Ese es un fenómeno mundial y yo creo que eso lo vamos a ver de acá en las próximas décadas, no en los próximos años. Que no tiene nada que ver con esa encuesta. Si vos sos ideológico, no sos ideológico, discutís de política, no discutís de política, la política interesa cada vez menos. Los políticos tienen que hacer un esfuerzo para poder conectarse y comunicar cada vez más con la gente. Sí, es evidente que el político, ya te dejo, el político no se echa, pero el político vende un producto que nadie le quiere comprar. Entonces, claro, tiene que recurrir a una cantidad de armamentos, ¿viste?, para poder colocarlo, que bueno, es complejo. Lo de Durán Barba, cerrando, evidentemente el perrito es simpático para una determinada coyuntura. Cuidado, es un arma de doble filo también. Ojo, claro, porque la situación para muchos porque si no la situación no mejora, no está tanto, también pasa a ser, che, déjense de correr con el perrito y resolver el problema, digamos. El tono Perrito Balcarce, por ahí hubiese sido mejor en ese momento cara de Perrito Balcarce. En fin, Orlando D'Adamo, Roberto Varga, Mateo Goretti, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube. Chau.